Muy buenas tardes, mucho gusto. Soy el estudiante Eduardo Puentes Parra en nuestra materia neuroanatomía. El día de hoy vamos a hablar de alguien muy importante, de un ser viviente muy importante que es la neurona. Pero sí, hagamos una hincapié antes de todo. ¿Por qué? Porque les quiero presentar a alguien que nos va a acompañar el día de hoy. Una súper sorpresa. Pues sí, con ustedes Batman. Aunque es muy conocido por muchos, debo dejar claro que aunque es un superhéroe, pero no tiene superpoderes, tiene una super inteligencia y una super fuerza. ¿Y a qué se debe tanto don? Bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero antes de todo, Batman, quiero también expresar de alguien que también es un superhéroe, que aunque no tiene superpoderes y que no es de otro planeta, pues hizo un cambio, un pacto muy importante en la ciencia de la medicina. Pues sí, estamos hablando de nada más y nada menos que el señor Hipócrates. ¿Pero quién fue Hipócrates? Bueno, nació en el año de 1460, médico griego, y él basó sus estudios bajo ¿qué? Su práctica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Pero también debemos retomar a unos tiempo atrás cuando se hablaba de los galenos, que ellos eran los que atendían a esos grandes y corpulosos gladiadores. Y esos galenos se dio cuenta de que el comportamiento de esos gladiadores variaba mucho cuando tenían golpes en la cabeza que en el resto del cuerpo. Entonces empezó a hacer sus prácticas más acá. Y no lo que decía Aristóteles al inicio de su etapa, cuando era joven, adolescente, que él decía que los pensamientos y el amor estaban en el corazón. Bueno, no obstante, vamos a hablar de las células nerviosas. ¿Qué son las células nerviosas? Pues son las mismas neuronas, pero se les dice células nerviosas ¿por qué? Por excelencia. Se encuentran en el sistema nervioso, que inicia en el cerebro, en su masa cerebral, ¿sí? Y cubre cualquier parte del cuerpo del ser vivo, ¿cierto? Está compuesto por un axón, por unas dendritas y por un rizoma. Y algo que es muy importante y que debo aclarar es que cuando muere, gracias a la plasticidad cerebral, se crean nuevas conexiones neuronales. Hay que rescatar eso. Para mí es muy importante. Continuemos, que existen 2 o 3 clases de neuronas. De ellas estamos hablando de las neuronas motoras, también de las neuronas sensitivas. ¿Qué nos dicen de las neuronas sensitivas? Sencillo, es de enviar información desde los sentidos al sistema nervioso central. Y entonces, ¿qué nos dicen de las neuronas motoras? Que es enviar respuestas desde el sistema nervioso central ¿hacia dónde? Hacia cualquier parte del cuerpo. Bien, continuemos. Batman, así como tú utilizas una super armadura para protegerte de los daños, ¿cierto? Bueno, nuestras neuronas utilizan una protección. A esto se le llama células neuroglia. ¿Y qué son las células neuroglias? Se encarga de sostener, nutrir y sobre todo proteger a todas las neuronas. Tienen un tamaño mucho más pequeño que el de la neurona, ¿cierto? Pero son mayores en cantidad. Tienen la capacidad de multiplicarse en el sistema nervioso y estos inquietos organismos no cuentan con axones y mucho menos con dendritas. Es decir, o por lo tanto, no tienen necesidad de propagar ningún impulso eléctrico. Bueno, ya teniendo en cuenta esta superarmadura de nuestras neuronas, tenemos que hacer claro en algo muy importante. Nos lo dice Batman. Según Batman nos dice que existen varios tipos de neuroglia. Entonces están los astrocitos, se encuentran en el sistema nervioso central y su función es como la de él: cuidar, proteger y sostener el sistema nervioso o las neuronas. Sigue otro aporte de nuestro superhéroe y nos dice que existen las oligodendrocitos, formación y mantenimiento de la vena sanguínea que envuelve la acción. Sigue otra que nos dice que son las microglias. ¿Qué son las microglias? Nos dice que son fagocitas microorganismos y tejido nervioso dañado, es decir, elimina desechos celulares. No los celulares con los que utilizamos, ¿no? Los desechos celulares, las que ya no nos funcionan. Bueno,
Continuemos que no podemos pasar por alto algo muy importante, y es una célula que se llama autogénesis. Autogénesis. Se puede argumentar que la autogénesis son los procesos que sufren los seres vivos desde su fecundación, su desarrollo, su crecimiento y obviamente su plenitud y su madurez desde el sistema nervioso. Aunque este ejemplo, este ser no tuvo una buena forma de... ustedes entenderán. Desde su fecundación, su desarrollo, su crecimiento ya está bueno. Entonces en esa relación existen 3 puntos germinativos, ¿sí? Están los ectodermos, los mesodermos y los endodermos. En los ectodermos los encontramos en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el epitelito sensorial. En los mesodermos los encontramos en la columna, en los músculos y en los órganos. Y en el endodermo lo encontramos en el tacto, en los órganos y en el sistema. Quiero en esta oportunidad nombrar a un monstruo de la medicina. Y no le digo monstruo por ofenderlo, sino por halagarlo, porque es un monstruo, ¿sí? Fue ganador del premio Nobel de Medicina en el año de 1906 y estamos hablando de Santiago Ramón. Pero Santiago Ramón, entre sus tantas artes, entre sus tantas obras, habla de muy importante de la teoría neuronal, que según lo cual la neurona es la unidad estructural y funcional básica, ¿cierto?, del sistema nervioso, ¿sí? La teoría formula que las neuronas son células discretas, no contienen para formar redes, ¿cierto? Es decir, que las neuronas son entidades genéticas y metabólicamente independientes, tienen cuerpo celular y expansiones, o sea, es una acción y unas dendritas. Finalmente, que la transmisión neuronal es siempre unidireccional, desde las dendritas hasta los dendritas hasta los axones. Por favor, disculpen. ¿Qué es el potencial de acción? ¿Sí? Se refiere al impulso nervioso que se transmite de neurona en neurona, es decir, que transmite información que viene ¿desde dónde? Desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, y su respuesta es el contrario, es decir, que del sistema nervioso hasta el sistema nervioso periférico. Es como un lleva y trae, ¿cierto? La anémate tiene mucho potencial. Bueno, el potencial de reposo es una célula donde se encuentra una mínima actividad, ¿cierto? Es decir, que la neurona ni recibe ni mucho menos entrega información, es decir, que la neurona haría lo que hacen otras células: nutrir, relacionarse y estarse ahí. Antes de terminar esta magnífica exposición, quiero compartirles una frase muy importante de nuestro monstruo ganador del premio Nobel, ¿cierto? De Santiago Ramón y Cajal, donde dice: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿cierto? Muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas, pero la más importante para mí es: observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.